La historia de Margaret comenzó como una tragedia mucho antes de que ella entendiera su peso. Era 1443 cuando nació en Blow Castle en Bedfordshire, un lugar que pronto será manchado por el futuro que la esperaba. Desde el momento en que respiró, Margaret no era solo una niña, ella era propiedad. Su padre, John Boet, el duque de Somerset, uno de los hombres más ricos de Inglaterra, no la vio como su hija, sino como una mercancía. Con solo un año, un cambio en los pasillos del castillo selló su destino. Su padre, en circunstancias misteriosas, fue encontrado muerto. Los susurros se extienden rápidamente, suicidió. Pero la verdad de ese día no le importaba a Margaret. Lo que importó fue lo que vino después. La muerte de su padre la convirtió de un simple bebé en un premio que determinaría el futuro de un imperio. Su madre, Margaret Chon, trató de mantenerla a salvo. Ella protegió a su hija y se aseguró de que Margaret recibiera la educación y el cuidado de su estado merecía. Pero eso no duró. El rey tenía planes propios. Con solo 3 años, Margaret fue entregada como una herramienta política. El rey Enrique V la regaló a William de Pole, duque de Suffolk. Y así, su vida fue decidida por ella. Suffolk no perdió el tiempo. Se casó con su hijo de 3 años con ella en una ceremonia que dejó una marca en la historia. No era solo una unión política, sino que la vida de un niño se intercambió a la vista, y nadie golpeó un ojo. Pero la historia toma un giro más oscuro. Los planes de Suffolk fallaron. En 1453, fue arrestado y asesinado. Y de repente, Margaret se encontró, una vez más, en juego. El rey Enrique V, ahora con una oportunidad, tomó una decisión fatídica. Le entregó a Margaret a los hermanos Tudor, Edmund y Jasper. Edmund Tudor, un hombre despiadado con los ojos puestos en asegurar su fortuna, se casó con Margaret cuando tenía solo 12 años. Pero no esperó. En un movimiento cruel y calculado, tomó su inocencia antes de la edad de consentimiento, explotando a la niña muy joven con la que se casó. ¿Por qué? Porque en la ley medieval, las tierras de una joven novia irían a su familia si muriera sin hijos. Pero si tuvo un hijo, su esposo heredó todo. Edmund, frío y calculando, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él la impregnaba mientras ella todavía era una niña, aún no completamente cultivada, conociendo los riesgos, pero indiferente para ellos. Quería su fortuna, sin importar el costo para su vida. Margaret, ahora de 13 años, embarazada y sola, estaba atrapada. Cuando Edmund fue capturado y asesinado durante las Guerras de las Rosas, Margaret se encontró sin nadie restante. Con la guerra y su joven cuerpo ya llevaba a un hijo que nunca pidió, tomó una decisión audaz. Viajó por el país devastado por la guerra para colocarse bajo la protección de Jasper Tudor. El viaje fue peligroso. Podría haberla matado. Pero Margaret, incluso en su estado frágil, no iba a ser empujado. Había terminado de ser un peón en los juegos de otros. Pero aquí es donde termina la historia de Margaret Boet, no en triunfo, no con sus sueños cumplidos, sino con la dura realidad de su vida. La verdad, enterrada durante tanto tiempo, ahora está saliendo a la luz, y la historia no puede ocultar el dolor que soportó. El cuerpo de Margaret fue arruinado por la codicia de los hombres. Se convirtió en un símbolo, no de una chica que tuvo la oportunidad de vivir, sino de los innumerables otros cuyas voces fueron silenciadas por las poderosas fuerzas que las rodean. En el invierno de 1457, el castillo de Pembroke se convirtió en el escenario de un horror que nadie olvidaría. Margaret Boet, apenas 13 años, retorcida de agonía mientras su cuerpo luchaba para dar a luz a un niño que nunca estaba destinado a tener. Su cuerpo era demasiado pequeño, demasiado joven, para soportar tal carga. Sus huesos no habían terminado de crecer, sus caderas demasiado estrechas para permitir que la niña pasara. Las horas pasaron cuando las parteras, experimentadas pero asustadas, lucharon por salvar a la madre y al bebé. Pero fue una causa perdida. Margaret no era una mujer de parto, ella era una niña, cuyo cuerpo estaba siendo destrozado. Los gritos resonaron por los fríos salones de Pembroke, pero no había salvación a la vista. El trauma de este nacimiento, demasiado brutal para ser completamente entendido, dejó a Margaret permanentemente marcada. Y no solo sería un daño físico, este fue el comienzo de un viaje largo y doloroso para Margaret, uno que nunca escapó por completo. La habían obligado a matrimonio a los 12 años, una novia de la niña se negoció como un pedazo de propiedad,
y ahora su cuerpo estaba pagando el precio. Esta no era una tragedia ordinaria de las costumbres matrimoniales medievales. Esta era una historia de codicia y poder, de hombres que usaban un niño para asegurar su propio futuro, y de un sistema que le permitió al sufrimiento continuar sin control. Cuando Edmund Tuda, un hombre 2 veces su edad, la reclamó como su novia, no vio una niña, sino una oportunidad, una forma de solidificar su estatus, para asegurar su fortuna. A los ojos de los poderosos hombres a su alrededor, Margaret no era más que un activo. Se vio obligada a llevar un hijo para ellos. Pero incluso después de soportar lo imposible, la pesadilla de Margaret no había terminado. El bebé sobrevivió, Henry, el futuro rey. Pero Margaret se quedó rota, su cuerpo nunca para recuperarse. El nacimiento, tan dañino que nunca podría tener otro hijo, no solo marcará el final de la capacidad de Margaret para tener hijos. Marcó el comienzo de su tormento. El dolor físico era insoportable, y las cicatrices psicológicas eran aún más profundas. Margaret había sido un peón en un juego político desde el principio, y le había costado todo. Y la historia no termina ahí. A pesar del daño causado, Margaret luchó para proteger a otros de sufrir el mismo destino. Décadas más tarde, cuando su nieta, Margaret Tuda, estaba prometida con el rey de Escocia a una edad temprana, Margaret luchó con los dientes y el clavo para evitarlo. Ella conocía los peligros. Sabía el costo de ser forzada a matrimonio antes de que su cuerpo estuviera listo, e hizo todo lo posible para evitar que la historia se repita. Pero incluso los esfuerzos de Margaret no podían evitar que las ruedas del poder político giren. Margaret Tuda, al igual que su abuela, fue enviada a Escocia a la edad de 13 años. El mismo destino la esperaba. El mismo ciclo de dolor y sufrimiento continuó. La historia de Margaret Bowen es un marcado recordatorio de los horrores de la Inglaterra medieval. Es una ventana de cómo funcionaba el poder, cómo los cuerpos de las mujeres fueron tratados como productos básicos, y cómo el sistema, incluso cuando causó un daño inimaginable, continuó sin cesar. Margaret nunca escapó del trauma de su juventud, incluso cuando subió al poder, convirtiéndose en una figura clave en la dinastía Tudor. Pero no importa cuánto poder acumuló, nunca podría escapar de los recuerdos de su pasado. Incluso después de tener hijos propios, incluso cuando se convirtió en madre de un rey, nunca pudo escapar del dolor infligido en su cuerpo cuando era solo una niña. El mismo sistema que la usó para ganancia política continuó explotando a otros como ella, y Margaret, en su posición de poder, no pudo protegerlos. No podía proteger a su nieta, así como no podía protegerse de los horrores de su propia infancia. La historia de Margaret Bowen no es solo una tragedia histórica. Es una ventana a un mundo donde los niños fueron forzados a matrimonio, donde sus cuerpos fueron sacrificados por las ambiciones políticas de los poderosos. Es un recordatorio de que el poder, no importa cuánto se acumule, tiene un costo. Y ese costo a menudo es pagado por los más vulnerables. Tenía solo 12 años. Ese simple hecho está en el centro de todo. En la gran historia de la dinastía Tuda, en medio de la pompa y el poder, todo comenzó con una niña de 12 años. Una niña cuya vida casi terminó porque las mismas personas que deberían haberle salvaguardarla eligieron sus propias ambiciones sobre su supervivencia. Esta no es solo otra historia real. Es la verdad escalofriante la que se encuentra debajo de la gran narrativa de la dinastía Tuda. La sangre que manchó el trono no fue solo metafórica. Era real, y fue pagado por la inocencia de un niño. Margaret Bowen, un peón en un juego político, fue utilizado como un recipiente para el poder de otra persona. Una dinastía construida sobre el cuerpo roto de una niña de 12 años que nunca tuvo voz en su destino. Su nombre, su legado, eclipsado por el precio que pagó. Nadie debería olvidar eso. Margaret tenía 12 años, y eso fue todo lo que le tomó a su vida ser sacrificada por las ambiciones de los demás. Esa verdad es lo que la historia intenta olvidar, pero es la realidad detrás del trono, el costo del imperio y la tragedia de una niña que nunca llegó a ser una niña. Imagine la agonía que sufrió, la lucha que luchó por una vida que nunca pidió. Era demasiado joven para entender, demasiado joven para consentir, y sin embargo, su cuerpo fue empujado al servicio del Estado. Las consecuencias fueron catastróficas. Ni siquiera podía recuperarse del daño infligido en ella. Y en un momento en que se esperaba que las mujeres tenían hijos, su dolor fue despedido, eclipsado por las demandas del trono. Y mientras la historia avanza, el precio pagado Margaret está enterrado debajo de las historias de gloria.
Su nombre se convierte en solo un susurro, perdido en el tiempo, y su sacrificio olvidado. Pero fue su sangre, su sufrimiento, lo que sentó las bases del Imperio Tuda. Tenía 12 años, y ese simple hecho debería haber sido suficiente para salvarla. Sin embargo, al final, nadie la ahorró. Nadie la protegió. Su cuerpo, su infancia, su futuro fueron sacrificados. Y la tragedia es que esta no era solo su historia. Era la historia de todas las chicas forzadas a un sistema que la explotó, la usó y luego la arrojó a un lado cuando ya no era útil. El legado de Margaret Bowen es el horror de lo que sucede cuando los niños son tratados como productos básicos. Esto no se trata solo de la dinastía Tudor. Se trata del precio del poder y el costo humano que viene con él. La verdad es fea y debe ser contada. Una niña de 12 años no debería haber sido el precio de un trono. Y sin embargo, ella lo era.